Muy buenas y bienvenidos, hijos de rock and roll. Mi nombre es Emmanuel Torres, este es el canal Torres Lot y hoy os traigo el montaje de esta preciosa carrocería de Ferrari 458 Italia de la casa Black Arrow. Si queréis verlo ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Hola de nuevo. Bueno, quiero empezar el vídeo agradeciendo al pintor de la carrocería, José Hernández Santiago, alias El Canario, o como yo lo llamo, Joselillo Manos de Oro, por el resultado de este coche con este brillo, este naranja, aunque de McLaren, en esta ocasión en un Ferrari, y bueno, no es más que por lo fosforito que es este naranja y verlo más en pista y no estar sufriendo cuando se aleja demasiado el coche del puesto de conducción. Pues vamos a empezar, si os parece, el montaje. Vamos a empezar el vídeo colocando esta pieza lateral que tengo aquí, y esta vez voy a pegar casi todo con B7000 y no voy a derretir tetones. Le vamos a dar la vuelta y vamos a añadirle un puntito donde va a entrar el macho, y con cuidado lo voy a llevar al sitio. Esta es la de este lado. Vamos a introducirlo en su alojamiento, lo voy a sacar para manchar bien de cola el tetón, y ahí se va a quedar. Y de esta forma voy a ir haciendo todo el coche. Insisto, sin derretir tetones. A la hora de pegar los cristales y para que la carrocería no pierda demasiada flexibilidad, vamos a hacer lo siguiente. Debajo, en esta uña que tiene aquí, no vamos a poner cola. Lo vamos a introducir en su alojamiento. Ahí está. Y arriba, una vez colocado, vamos a ponerle por encima un punto de B7000. De esta forma no perderemos el cristal y tampoco hará fuerza, permitiéndonos así que la carrocería siga flexando. Una vez colocado el cristal trasero, vamos a colocar unas piezas que casi todo el mundo se deja sin poner porque casi nadie sabe dónde van. Y es una especie de marquito que tiene el cristal trasero. Esto viene en esta ubicación y es importante montar primero el cristal trasero porque si no, luego no podemos meter esta piececita aquí en su sitio. Ahí está. Queda de esta forma. Bien, para pegar esta pieza vamos a añadir un par de puntos de B7000. Como hace tope aquí en este bordecito, vamos a dejarle un poquito de B7000 y en el dorso del agujerito. El B7000 suele dejar unos hilillos a veces cuando retiramos la cola. Es importante que no toque los cristales porque es bastante delicado. Lo ponemos en su sitio. Ahí está, ahí ha entrado. A ver, ahí. Lo acomodamos. Y vemos que quede perfectamente alineado aquí en el marco de la ventana. A la hora de montar el parabrisas y los cristales laterales, vamos a dejarlo caer en el sitio y solamente vamos a ponerle
De la misma forma que antes hemos pegado el trasero, unos puntos de B7000 solo los puntos de arriba. De esta forma conseguiremos que se flexe y que no haga rígida la carrocería. Para colocar el parabrisas, vamos a cogerlo con las pinzas, vamos a llevarlo al sitio. Ahí está. Le damos la vuelta y le vamos a colocar un punto de B7000. Y lo que vamos a hacer es cogerlo, sacarlo casi del todo para que manche el cristal un poco y volverlo a introducir. Y lo vamos a dejar secar ahí en su sitio. Para montar los faros, primero vamos a colocarle la tulipa en su sitio. Vamos a hacerle coincidir ese pequeño tetoncito atrás y luego ahí delante. Cuando estéis montándolo, tener en cuenta que si luego queréis montar kit de luces, es conveniente agujerear primero, antes de montarlo, el faro. Una vez lo tenemos puesto la tulipa en su sitio, vamos a coger B7000 y vamos a proceder igual que vamos hasta ahora. Adhesivo aquí, un punto, otro punto. Para pegar la tulipa vamos a añadirle al machoncito un poquito de B7000. De esta forma evitaremos su pérdida. Vamos a instalarlo en la carrocería. Nos llevamos al sitio, empujamos y nos aseguramos de que quede bien instalado. Para darle un punto más de fijación, vamos a dejarle caer también un poquito de B7000 en ese machoncito junto al faro. Ahí está. Y de esta forma es como quedan los faros ya instalados. Para ponernos a trabajar con la parrilla de radiadores, antes de nada vamos a sacar los fotograbados de su sitio con mucho cuidado. Nos vamos a ayudar con unas pinzas, vamos a ir doblándolos, haciendo palanca para poder desencajarlos del sitio sin romperlos. Hasta que salte y de esta forma los vamos sacando. Estos son los traseros. Y estos son los delanteros que vamos a instalar ahora. Cuando tengamos instalado cuál es cuál y sepamos qué posición guarda, un buen truco para asegurarnos de que quedan perfectos es un rotulador. Y el truco no es más que, si aquí hay una pequeña curvatura, curvarlos un poquito. Hacemos un poco de presión y vamos viendo que se curva. Para instalarlo vamos a colocarle un poco de B7000 donde van las pequeñas patillas y lo vamos a dejar caer en su sitio. Llegamos al sitio y nos aseguramos de que las patillas metálicas entren en su alojamiento. Y de esta forma, cuando lo tengamos en su sitio, lo vamos a dejar secar. Una vez instalados todos los fotograbados, solo resta instalarlo en su posición en el coche. Vamos a darle un poco de B7000 aquí detrás y voy a dejarle caer un poquito a los tetones.
Apretamos un poquito, lo llevamos al sitio y con este aspecto se queda la parrilla. Listo. Para instalar toda la zona superior trasera, primero vamos a meterle los pilotos. Vamos a dejar un poco de B7000 en el alojamiento y lo vamos a insertar desde atrás hacia adelante. Y haciendo un poco de fuerza, quedan instalados los pilotos traseros. Para montar las rejillas de la parte trasera y lo que falta en la parte trasera, vamos a coger de nuevo y vamos a doblar las rejillas. Después de doblarla con el rotulador, el truco está en doblar la parte de la patilla superior hacia adentro. De esta forma, la pieza superior encajará perfectamente. Para su instalación vamos a dejar caer una pequeña cantidad de B7000 aquí y vamos a dejar caer la rejilla por debajo del piloto. De esta forma. Así. Y la compañera de igual forma. Dejamos caer un poco de B7000. Y la colocamos. No os preocupéis si se os desconcha un poco, porque luego la podéis repasar con un rotring y se queda perfecto. Vale, la colocamos en su sitio. Y ahora llegamos con la parte superior, que solo le vamos a poner 2 puntos de B7000 para que no haga rigidez. Ponemos la parte superior cerrando aquí. Empujamos un poquito la parrilla desde abajo para que salga por fuera. Así, de esta forma. Y esta se me ha movido. La vuelvo a colocar por debajo del faro. Y con paciencia la vamos llevando al sitio. Así. Para terminar, una vez fijadas en su sitio, os aconsejo añadir un punto de B7000 por detrás a cada una de las rejillas. Las rejillas de abajo, por suerte, son más fáciles de instalar. Solo hay que depositar una pequeña cantidad aquí en su sitio de pegamento. Ahí. Y aquí en el interior. Y de esta forma solo dejarlas caer al sitio. Llegamos con ella, la dejamos caer al sitio, nos ayudamos a colocarla y de esta forma son las más fáciles, se quedan instaladas. Estas no ha hecho falta doblarlas. De nuevo, y una vez en su sitio, he vuelto a pegarle un repasito con B7000 en los puntos de anclaje de las rejillas. Para los tubos de escape, siendo previsor, también los he abierto pensando en colocarles un LED de simulación de escape cuando le instale el kit de luces. La pieza esta tiene posición. Aquí tiene 2 chavetitas en el centro, que no lo va a apreciar la cámara. Ah, pues sí. Pues se ve que una es más grande que la otra. Si lo vemos aquí en la carrocería, pasa exactamente igual. La grande va arriba y debajo la pequeña. Pues vamos a colocar entre medias de la pieza B7000 y de esta forma fijamos también esta parte. Buscamos la posición, nos vamos al sitio
Y aquí mismo en la mesa hacemos presión hasta que entre en su sitio. Es una pieza que entra así bastante firme. No obstante, es la que se ocupa de llevar el peso cuando lo ajustamos de la carrocería sobre el chasis. Para la instalación del alerón y que quede totalmente recto, es necesario tener mucha paciencia, como igual que en las rejillas, y clavar primero las patitas en el coche y luego buscar que el ala quede perfectamente recta. A mí ya me lo ha hecho el canario, el pintor, pero bueno, ese es el consejo que yo os doy, que ya he montado alguno y si no, luego no queda recto. Para fijarlo, solamente voy a echar B7000 aquí dentro, donde termina incrustando las patillas del alerón, y con esto será más que suficiente para dejarlo ubicado en su lugar. Vamos a colocarlo en su sitio, hacemos fuerza, lo dejamos que quede con un ángulo de ataque que nos guste y de esta manera se queda. Para colocarle la simulación de los depósitos de gasolina, simplemente vamos a dejar caer un poco de B7000 en cada uno de los machos y vamos a dejar caer la tapa del depósito en su sitio. Vamos a ponerle ahí un poco de B7000 y la llevamos al sitio. La dejamos caer, hacemos un poco de fuerza, la reorientamos aquí y ya la tenemos lista. Volvemos a repetir el proceso con la otra y listo. Bueno, ya solo nos falta colocar los flaps del morro y del culo. Dejamos caer un poco de B7000 aquí dentro. Cogemos el flap que corresponde a ese lado, que es este de aquí. Lo insertamos. Lo volvemos a sacar un poco y lo volvemos a introducir. Y de esta forma queda firme en su sitio. Repetir el proceso con las cuatro esquinas, incluido esto de aquí atrás, y listo. Para la colocación de los flaps traseros es muy importante tener bien colocada la parrilla trasera, porque si no, la misma pata estorba en el sitio por donde entra. Si no os entra, revisar la rejilla porque es posible que se esté dando en ella. No sé si se puede apreciar, pero por ahí viene la patilla, que voy a reforzar un poco. Y en el otro lado también. Así también ayuda a que en un golpe las rejillas no se suelten. Para pegar los espejos, la mejor posición que os recomiendo es que le echéis una gotita en el dorso, insertéis los espejos y una vez insertados y más o menos ubicados, que cojáis y le deis la vuelta a la carrocería y los dejéis pegar descansando boca abajo. Por el mismo efecto de la gravedad, los espejos normalmente irán al sitio. Bueno, este es el resultado de cómo se queda nuestro Ferrari 458 Italia. Espero que os haya gustado el vídeo. Hay muchos vídeos y muchos trucos sobre cómo colocar un Lexan, así que en otra ocasión montaré y os explicaré el truco que utilizo yo para pegar el Lexan. Gracias por la visualización y hasta el siguiente vídeo. Adiós.